Buenas a todos, mi nombre es Pilar Rentero, soy la coordinadora de la Unidad de Medicina de Precisión del Instituto de Investigación INCLIVA. Y bueno, como parte de las sesiones de Midnight del 2020, lo que vamos a hacer es una pequeña extracción de ADN a partir de plátano. Como todos sabéis, nuestro cuerpo está formado por células y estas células en su interior tienen un pequeño núcleo que contiene todo el material genético que va a definir nuestro cuerpo. No solo va a definir el color de nuestros ojos, el color de nuestro pelo, sino también la altura y si tenemos el pelo rizado o no, por ejemplo. Entonces, no solo existe el DNA en los organismos como el ser humano, sino que todos aquellos organismos vivos, como por ejemplo un plátano, tiene también DNA en sus células. Si recordáis o si no lo sabéis, el ADN está formado por cuatro bases nitrogenadas, un grupo de un anillo de azúcar y un grupo fosfato. Entonces, estos tres elementos forman un nucleótido y 4 nucleótidos lo que nos hacen es una secuencia, que es la que posteriormente leeremos y que codificará cada uno de los genes que identifican nuestro genoma. Así que nada, simplemente contaros que con 4 cositas que podemos tener en casa podemos hacer la extracción de ADN de plátano y que luego a posteriori podríamos, si tuviésemos un centro de investigación como el nuestro, hacer estudios o bien, en el caso del plátano, para hacer una selección de aquellas variantes que más nos interesen, o si somos personas o si es un ser humano, podemos hacer el diagnóstico de enfermedades, tanto hereditarias como en el caso de la Unidad de Medicina de Precisión, de tumores, y poder destinar a esos pacientes a aquellas terapias que mejor se adapten a ellos. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con el taller. Lo primero que necesitamos, un plátano, un vasito de plástico, detergente de cocina, puede ser el que tenéis para lavar los platos, puede ser el que utilizáis para lavaros las manos, un poquito de alcohol de 96, el que utilizamos para curarnos las heridas, que esté muy frío, muy frío, muy frío, el nuestro lo acabamos de sacar del congelador, y un poquito de sal. ¿Vale? Nuestras células, las de las personas, las de los seres humanos o las de los animales, son células que contienen una membrana plasmática. Sin embargo, en el caso de los vegetales, tienen además una pared celular. Esta pared necesitamos romperla para poder liberar el material que hay en su interior. Así que bueno, necesitamos generar nuestra solución de trabajo. Necesitamos preparar nuestra solución de trabajo. Para ello vamos a coger un vasito de plástico, un poquito de jabón, bien el de la cocina o bien el de jabón de manos, y con una cucharadita de plástico vamos a añadir una cucharadita de jabón, cuatro cucharadas de agua, y una cucharadita de sal, y todo esto lo mezclamos bien. Hemos añadido el detergente para romper la pared celular, hemos añadido la sal para que el agua salga de las células y por tanto rompa la membrana que hay detrás de la pared. Y ahora, con una bolsita de zip, de las que guardan para congelar, vamos a coger la mitad del plátano. Cuanto más maduro esté el plátano, mejor, porque va a ser mucho más fácil de machacar, ¿vale? Cogemos la mitad del plátano, la metemos dentro de la bolsa y con mucho cuidadito estrujamos el plátano. Lo tenemos que aplastar muy bien para romper la integridad que hay entre las células. Hay que apretarlo, hay que machacarlo, pero no hay que romper la bolsa, porque si no luego cuando introduzcamos la solución de trabajo se saldrá toda y no podremos hacer nada. Con el plátano bien machacadito, añadimos 3 cucharadas de nuestra solución de trabajo. Bueno, como tenemos muy poquito, vamos a añadirlo todo. Y ahora, cerrando bien la bolsa y con más cuidado todavía, tenemos que mezclar nuestro plátano
con la solución de trabajo, intentando evitar que se generen muchas burbujas. Simplemente vamos mezclando, aplastando un poquito más. Aquí, como hemos mezclado ya el detergente, la sal, el agua y el plátano, todas las células del plátano van a empezar a romperse y van a estar liberando en el agua el DNA que contenían. ¿Vale? Una vez lo tenemos todo machacadito, bien mezclado, en el que no tenemos muchas burbujas, preparamos un nuevo vasito con una gasa o con un filtro de café, lo que tengáis en casa. Para poder filtrar la solución. Con cuidado la ponemos sobre el vasito limpio. Y empezamos a pasar el plátano a través de la gasa o del filtro. Intentad que no se os rompa el filtro, que no queden trozos de plátano al otro lado de la membrana. ¿Veis que empieza a gotear? Tenemos que conseguir al menos medio centímetro, que todo el culo del vaso quede lleno del fluido del plátano, ¿vale? Si necesitamos añadir más, simplemente con mucho cuidadito añadimos más de lo que tenemos en la bolsa. Podéis ayudarle presionando con los dedos, pero despacito, que no pasen ningún trozo de plátano. Voy a añadir un poco más para que lo veáis mejor. Y cuando tengáis suficiente, cuando todo el fondo del vaso esté cubierto, bueno, el resto del plátano que tenemos en la gasa lo podemos meter dentro de la bolsita de zip. Vale. En el fondo tenemos ya un líquido acuoso que contendrá los restos de las membranas y el ADN del plátano. Y ahora, con el etanol al 90% y que tenemos muy frío, vamos a añadirle un pequeño chorrito. Cuanto más frío, mejor. El etanol lo que hace es precipitar el DNA que hay en las células, que hay en la disolución, y nos va a permitir separar. ¿Veis que en la madera tenemos una sustancia como gelatinosa? Esto sería el ADN del plátano. Si esto ahora lo metiéramos en un tubo, estuviera todo estéril, podríamos utilizarlo en experimentos científicos para identificar las diferentes variantes del plátano que existen, y en el caso de agricultura podríamos hacer selección de aquellas variantes con mejor sabor o con mejor textura. En el caso de que fuera el DNA de un humano, como os decía al principio, podremos determinar si tiene o no alguna enfermedad o cuál es el genoma de su tumor. Así que nada, espero que os haya gustado el taller y nos vemos otro año. Un saludo.